Continuamos con esta segunda parte de la plática con René García. Si por alguna razón no has escuchado el episodio anterior, te recomiendo que lo hagas, porque aquí vamos a continuar justo en donde nos quedamos en el episodio 263. Vamos directo al audio de esta plática. Pero no es tampoco esa vida color de rosa que todo el mundo tiene. No. Y sabes, lo que sí es que hemos aprendido a través del tiempo y a través de todas estas cosas. Para nosotros también es muy nuevo esto de la fama del doblaje, ¿no? Porque el doblaje, evidentemente, cuando nosotros entramos a ese medio, jamás pensarías que te iba a ser famoso haciendo doblaje. O sea, es lo último que se te hubiera ocurrido, porque evidentemente nadie te veía, nadie sabía quién eras, no había créditos en el doblaje, era totalmente anónimo. Esto de la fama surgió por Dragon Ball, que de pronto empató con las redes sociales, y las redes sociales se explotaron, y de pronto la gente ya sabía quiénes éramos, y nos quisieron llamar a las convenciones, y ya fue una bola de nieve así gigantesca, ¿no? De alguna manera la red social hizo cierta justicia, ¿no? Para decir de dónde viene el talento. Pues yo quisiera ponerlo más como coincidencia, ¿no? Porque no es que fuera injusto, porque pues injusto tampoco era, o sea, nosotros estábamos conscientísimos de lo No es injusto, pero es mañoso. No sé si, por ejemplo, has visto que ahora todo el mundo está diciendo que con el COVID-19 es la muerte del influencer. Y a mí me pasa, por ejemplo, que yo de repente veo que hay gente que su canal es de hablar de rock. Vamos a hablar, por ejemplo, específicamente de Pink Floyd. Y tiene tantos millones de followers. Pero de repente, como Pink Floyd está en cuarentena y me da un concierto cada viernes, pues ya para qué ves al que habla de Pink Floyd si puedes ver a Pink Floyd cada viernes, ¿no? David Gilmour con su familia. Por ahí te piden que les digas que son unos insectos. Pero mira, hablando de esta situación, creo que esto nos va a obligar a empezar a tener otras formas de creatividad, y sí va a suceder lo que yo dije, que no es nada que yo fuera un genio ni tuviera una bola mágica. Lo que yo siempre pensé, los youtubers que tengan algo que decir van a seguir ahí y van a tener contenido que la gente va a poder ver y van a poder interesarse. Los que no, que son la inmensa mayoría, van a sucumbir, o sea, no van a pasar del COVID-19. Claro. ¿No? Porque ya tenemos a este imbécil que se salió con enfermo al Superama, o sea, dices, pero ¿por qué? ¿Para qué? Exacto, y ahí no es de qué cultura o de qué país seas, es simplemente es común, o sea. Como en la vida de Brian, lapidación. Exacto. Oye, hablando de permanecer, si algo que ha permanecido es la voz del príncipe de los Saiyajines ya más de 20 años, papá, 30 años. Te quiero preguntar un par de cosas relacionadas a esas. La primera es, tú muchas veces has expresado que pues obviamente Vegeta es Vegeta, tú eres la voz de Vegeta, obviamente él tiene algo tuyo para todos nosotros que crecimos viéndolo, pero tú cuando escoges un personaje, que por cierto ahorita en el chat han estado preguntando acerca de varios personajes, ahorita les contesto. ¿Tú en algún momento has sentido cierta responsabilidad moral por cómo ese personaje se va a comportar cuando es como por ejemplo para audiencias infantiles? No, porque la responsabilidad moral recae absolutamente en el personaje. Yo no tengo ninguna injerencia, ni siquiera, en ningún personaje de los que pueda hacer, yo, René García, no podría tener ninguna injerencia. ¿Y en algún momento dado te has puesto a pensar del poder que tienes? Porque no sé si te has fijado que la gente es fan de hacer mashups de Dragon Ball y que pueden editarlos y hacer diferentes cosas. Y si tú mismo tienes los capítulos y te pones a editarlos y haces un dub de Vegeta en el cual haces tu propio guión diciendo cosas, automáticamente la gente se lo va a creer y lo va a seguir, y tu poder en la cultura pop es fuertísimo. Sí, pero digamos que a esto iba yo. O sea, Vegeta tiene una línea muy definida de personaje. O sea, aunque es es el único personaje en toda la saga, que es larguísima, el único personaje que de verdad sí evolucionó en cuanto a personaje. Sí. No estoy refiriendo a los poderes. Se humanizó. Se humanizó, se hizo más humano, se hizo
Y eso también fue lo que lo hizo atractivo con la gente. O sea, de pronto la gente lo empezó a querer porque era un malo maldito, que ¿no? Y entonces de pronto dijeron, ay, es que tiene una historia, ¿verdad? Se enamoró de una humana. Se enamoró, ¿no? Y se sacrificó por todos, ¿no? Entonces, obviamente, todas estas cosas... Yo lloré con eso. Todas estas cosas tienen que ver, ¿no? Aquí hay una pequeña... Hola. Tengo una entrevista. Ahorita voy. Okay. Es que va esto del... Es que en las rejitas se le cayeron a Mateo una espada. Ay, voy por ella. Las espadas de las rejitas. Súper bien. Entonces, te digo, a pesar de eso, sigue manteniéndose el personaje. Hay mucha gente, no sabes la cantidad de personas que me piden que les diga cosas que no tienen que ver con el personaje. Y entonces se enojan y les digo, ¿pero por qué? Si no lo diría él. O sea, no diría groserías, no diría, ¿no? ¿Por qué voy a decir una grosería si él no las dice? Y fíjate, otros personajes que he tenido en la vida que pueden decir 28,500 groserías, esos no me los Entonces de pronto digo, es como sacar de contexto algo que ya está tan establecido, que es el personaje de Vegeta, que a mí me parece que no tendría ningún sentido, pues, ¿no? Entonces, ahora, el dilema moral de los personajes lo tienen el personaje, no yo. Claro. Me ha tocado ser personajes con los que yo no estoy nada de acuerdo de cómo piensan y cómo actúan, ¿no? Pero en ese momento, en el momento en que lo estoy doblando, ese es el personaje y punto, ¿no? Yo creo que tú, por ejemplo, como tienes las herramientas actorales, hay momentos en los cuales utilizas tu historia personal y utilizas tus herramientas psicológicas para poder darle vida a la psicología del personaje, ¿no? Partiendo de la idea de que actuar es, pues, reaccionar de manera verosímil a estímulos imaginarios. Un poco para darle gusto a la gente que nos pregunta, ¿nos podrías decir qué rasgos recuerdas tuyos que te sirvieron mucho para ciertos personajes que tú dijeras, claro, yo estoy completamente de acuerdo y lo digo no solo como mi personaje, sino como René García, y utilizaste mucho de tu trasfondo para hacerlo? Ojalá que ninguno. Porque siempre me tocan villanos. La verdad es que cuando es difícil, siempre me cuesta mucho trabajo explicar esto. Pero cuando uno es actor y de pronto, como tú dices, tienes estas herramientas para recrear emociones y recrear toda la psicología de los personajes y demás, en realidad hay un momento en que tú olvidas que eres tú. O sea, y de verdad, yo no podría hacer la voz de Keanu Reeves pensando que yo soy Keanu Reeves. O sea, hago la voz de Keanu Reeves pensando que esa es la voz de Keanu Reeves. No sé cómo explicarlo. Cuando hago a Vegeta, o cuando hago a Yoga, o cuando hago a Stewie de Padre de Familia, o cuando hago a Nick Wilde o quien sea. Nick Wilde, ¿no? De Zootopia, o cuando dobla a Paul Giamatti. O sea, cada uno tiene una personalidad diferente y eso es lo que yo siempre trato de buscar. Cuando me dicen cuántas voces tiene, pues no tengo una nomás. Oiga, usted que tiene tantas voces, no tengo una nomás. Entonces, evidentemente, con eso haces que el doblaje es una recreación, tú lo sabes muy bien, de algo que ya está hecho, que ya existe, que ya no le vas a buscar más, porque si le buscas de más, te vas a pasar, si le haces de menos, no vas a llegar a la actuación que están dando. Entonces, es una cosa muy específica que tienes que lograr, ¿no? Y cuando estás haciendo algo frente a cámara, cuando estás haciendo algo o en el teatro, tienes más posibilidad de buscar ciertas características del personaje, pero ya físicas. Uh-huh. Me acaba de tocar el año pasado, estuve en el Festival de Almagro, en España, con una obra, y estaba haciendo a Shakespeare, un Shakespeare imaginario además, ¿no? O sea, ¿tú estabas haciendo Shakespeare? Sí, por eso me dejé la greña larga y todo. ¡Wow! Entonces, de pronto dices, ¿cómo sería un Shakespeare que para mí, que pudiera darte también esta cosa onírica? Porque era un Shakespeare que evidentemente no existía. Obviamente el Shakespeare de juventud. No, evidentemente, no, estaba caracterizado con muchas canas, ¿no? Digo, más okay. Ya estoy lleno de canas, pero más de las que tengo, y entonces,
Claro, viene esta parte actoral, corporal, donde era un Shakespeare ya venido a menos, era un Shakespeare ya viejo, ¿no? Mucho más viejo. Entonces, sobreviviente de la peste. Viene la parte corporal del cansancio y el peso, y aparte contextos donde esta cosa de es que yo he visto, vi sangre y sangre y sangre, y vi sangre toda la vida, y toda esta cosa que traigo de la carga emocional, ¿dónde quedan? En el cuerpo. Entonces, hasta el cuerpo tienes que... En doblaje no puedes hacerlo. En doblaje, primero porque ya está hecho. Entonces, solo con la voz tienes que encontrar esa manera de recrearlo y de hacerlo, voy a decir una tontería, pero de latinizar, ¿no? Lo que ya está hecho en otro idioma, ¿no? Pero nunca te ha pasado que te quedas de alguna forma con un residual de esa psicología del personaje o algún personaje que sea muy difícil. O sea, mucha gente dice que el Joker es de ese tipo de personajes, ¿no? Que para actuarlo es muy difícil quedarte sin... Bueno, tú que fuiste Batman, ¿nos puedes decir? Creo que he sido dos Batmans. No, mira, lo que pasa es que de pronto sí puede haber una conexión muy grande emocional. O sea, sí hay un desgaste emocional gigantesco. O sea, el que piense que no, o sea, el que piense que a Joaquín Phoenix no le costó trabajo hacer, yo creo que está muy equivocado, ¿no? Debe haber quedado absolutamente exhausto. Nos preguntan que cuál es el doblaje que a ti más trabajo te ha costado hacer. Pues todos, me cuesta mucho todo. Y cada vez más. Cada vez más. No, pues todos me cuestan mucho. Sí, o cada proyecto nuevo es un reto diferente, y lo quiero decir como un cumplido muy sincero, René. Cuando he trabajado contigo es ver cómo te involucras en un proyecto y das todo lo que puedes dar a ese personaje en ese momento, y pues es estar ahí presente todo el tiempo, no es nada más quedarte con una historia previa, sino es realmente trabajar en el proyecto que te encomiendan. Y muchos están comentando también que aunque es la misma voz, sí se da una tonalidad diferente, por supuesto, porque es actuación. Es talento también, talento. Yo creo que es tratar de involucrarte lo más posible a lo que hacen ellos. Y hay actores soberbios que me ha tocado doblar, que de pronto hasta te angustia porque dices, no voy a llegar a lo que están haciendo ellos, pero ni de chiste, ¿no? O sea, ¿cómo le voy a dar yo una voz en español bueno, Yamati, que es un actorazo, ¿no? No sé, me ha tocado doblar a Kevin Bacon de pronto en papeles muy, muy interesantes. O sea, este tipo de actuaciones de pronto dices, ¿cómo le llego a eso, no? A Ralph Fiennes lo he doblado un par de veces. No he tenido la oportunidad de doblarlo mucho, pero sí, las veces que me ha tocado hacerlo, wow. De pronto digo, ¿cómo le hace, no? Wow. Es lo que a mí me preguntan, ¿cómo le haces? Pues yo también le preguntaría, oye, ¿cómo le haces para hacer esas actuaciones, no? O sea, ¿qué es en qué piensas? Entonces, y también la verdad es que, pues sí, de alguna manera, si eres observador y curioso, también aprendes de esas personas, ¿no? Viéndolas trabajar y de pronto dices, qué maravilla lo que están haciendo, ¿no? Oye, hablando de que aprendes de esas personas, tú, ¿de qué artistas de doblaje has tenido influencia tanto personal, de preferencia, como técnica? Porque, por ejemplo, la primera vez que yo vi a Mel Blanc trabajar, yo me quedé así como ¿de verdad ese hombre puede hacer eso? Todo, hacia todo. ¡Qué impresionante! ¿Quiénes han sido tus influencias? Pues mira, yo empecé muy, muy chiquito en el doblaje, empecé a los 10 años de edad. Entonces, esa primera parte de mi formación se la debo sobre todo a las personas que dirigían en ese tiempo en Procineas, que era la cooperativa del doblaje, porque el doblaje se había separado, hubo una sesión ahí del sindicato y se creó un sindicato que se llamaba el SAI, que era el Sindicato de Actores Independientes, y la ANDA, que es la de siempre. Uh-huh. Pero el SAI, bueno, fue un movimiento muy fuerte. Entonces, ¿Y tú en cuál estabas? En el SAI. Ok, porque tenía que saber cómo fue. Yo hubiera estado en el SAI, siendo un adulto. Pero se quedó solamente ese estudio de doblaje y ahí había gente de teatro y de cine y de que hacían doblaje, ¿no? Que eran actores que aparte hacían. Entonces, me tocó un momento glorioso el doblaje, ¿no? Azucena Rodríguez, Magdalena Leonel, que fueron mis maestras queridísimas, Gabriel Pingarrón, que dirigía, Rolando Castro, que era gente que, además, fíjate tú, era gente que en la mañana hacía doblaje,
En la tarde cortaban el llamado, se iban a dar 2 funciones de teatro y luego en la noche, madrugada, se iban a hacer cabaret, algunos. Sí. ¿No? En ese tiempo el cabaret era fuerte. Muy fuerte, ¿no? En los finales de los 70s y principios de los 80 todavía era muy fuerte. Entonces no paraban de trabajar, o sea, estaban en todo. Pero era gente, bueno, Germán Robles estaba ahí en la cooperativa, ¿no? Con nosotros. Yo todavía trabajé con el maestro Germán Robles. Maestrísimo, queridísimo Germán. Y pues mucha gente, Yolanda Meri, o sea, gente, o sea, de mucho peso actoral, que sí había, creo que la diferencia de cuando yo entré al doblaje y ahora es que había una mística para trabajar muy especial. Que ya no hay, que no sé cómo explicarlo, es esta pasión que tienes, esta paciencia para enseñarte, esta disciplina, este compromiso, ¿no? Entonces eran un montón de cosas, Federico Romano, Lupita Noel, ya no me acuerdo ahorita de todos, pero eran grandes maestros para mí. Y luego, cuando crezco ya se arregla lo del SAI, se acaba el SAI, se vuelve la ANDA. Yo me fui a vivir un tiempo a Estados Unidos, regresé, y cuando regreso, descubro este otro lado del doblaje que se había quedado en la ANDA, ¿no? Y creo que mis grandes maestros, cuando ya retomo en mi juventud, que yo tenía en ese momento 21 años, los más grandes maestros que me tocaron y a los que yo admiro y respeto por cómo hacían el doblaje, que además fueron los precursores de hacer un doblaje distinto en los 70s también, eran Carlos Becerril y Víctor Mares. O sea, mis 2 grandes maestrísimos, yo a ellos les aprendí todo. O sea, de Carlos yo decía, ¿cómo puede hacer para hacer un doblaje que se oiga natural, que se oiga orgánico y que se oiga que está hablando el mono y que no está todo el tiempo buscando poner la voz de una manera, como se hacía al principio de los doblajes, ¿no? Porque todo el mundo tenía que tener una voz grandotota y todo el mundo tenía que hablar de una manera elegante. Y Carlos rompe con todo eso, empieza a hacer cómo rompieron en la actuación en el cine, ¿no? Se podría decir que es la nueva escuela de doblaje. La nueva escuela, pero iban siguiendo también a lo que estaba sucediendo en el cine y en la televisión, que era hacer las actuaciones mucho más orgánicas, mucho más cercanas, ¿no? De método, evidentemente, ¿no? Que tenía que ver con Strasberg, que tenía que ver con Stanislavski, ¿no? Entonces, es toda una técnica que viene desde el teatro, ¿no? Entonces, evidentemente, pues eso cambió la perspectiva del doblaje y ellos, o sea, lo que hicieran les quedaba porque hablaban de una manera tan orgánica, por así en términos modernos. Un naturalismo orgánico. Todo, ¿no? Que también es un poco lo que pasa, que si de pronto en el cine empezó este cambio cuando la gente del CUT empieza a hacer cine y toda la gente que había salido de esa generación, Julieta Gurrola, ¿no? Que con ella estuve en teatro cuando yo era niño y con mucha gente, empiezan a cambiar la manera de hacer cine mexicano, ¿no? Y empiezan los directores nuevos también a tratar de hacer temas, ya no melodramas de los 40 de Los Soler, ¿no? O sea, empieza a haber temas más complejos, más profundos, porque también el tiempo y la época se iba moviendo, ¿no? Entonces ese cambio lo absorben Carlos y Víctor Mares muy bien y empiezan a darle un giro. Yo vivía embobado viendo a Carlos porque de verdad hablaba y todo le quedaba porque lo hacía tan natural, tan... Lo hacía parecer tan fácil. Era tan fácil, ¿no? Que decías, ¿cómo le hace, no? Casi cuando sea grande quiero hacer eso y parece tan sencillo como cualquier artista, ¿no? Hace rato, antes del podcast, pues mencionábamos lo de tu guitarra, tus discos y demás. O sea, también es eso. Yo quería preguntarte cuánto ha influido eso en tu trabajo como actor, digamos, el tener un conocimiento tan amplio en cuestión de música, en cuestión de los discos que tienes, las fotografías que has coleccionado, los libros que has leído. ¿Qué tanto te ha influenciado eso también como para mejorar tu trabajo como actor? Pues es enriquecedor, pero creo que debería ser enriquecedor para todo el mundo, ¿eh? Seas actor, abogado o lo que sea. Político. Iba a decir político. No entremos a esos temas. Pero la verdad es que saben bien los dos que entre más cosas veas, entre más cosas absorbas del mundo,
te da un panorama mucho más amplio de lo que es la vida. Y claro, vas tomando de todo, ¿no? O sea, cuando hablas de cine, yo que soy un apasionado del cine, si eres un apasionado del cine, lo más probable es que trates de ver cine todo el tiempo, ¿no? O el mayor tiempo posible que puedas, ¿no? Y claro, te da una enseñanza y aprendes. Y entonces cuando eres director de cine, supongo que de pronto ves una película de Scorsese y dices, ¡ay! ¿Qué hizo con ese plano? Pero además, no solo es el plano, sino que ese plano específico me está contando una parte de la historia importantísima. Entonces tenía que filmarlo así, a fuerza, ¿no? Pues si hubiera sido de otra manera, a lo mejor no te da la misma emoción o no te cuenta la misma historia, ¿no? De hecho, inclusive me ha pasado que cuando estás viendo una película que es muy, 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 muy fuerte, no solo te cambia, sino cada vez que la ves, eres diferente y te vuelve a cambiar de maneras diferentes, ¿no? Eso me pasa mucho con mi otra película favorita, además de Blade Runner, que es Los Siete Samurai, en el cual siempre me ha impresionado mucho cómo es que conforme he ido creciendo me he ido identificando con diferentes personajes. Y un día me puse a pensar, dije, algún día me voy a identificar con el samurái viejo. Entonces me dio como angustia. Oye, ¿y cómo de pronto, claro, cuando vuelves a ver una película que te gustó mucho, eso es la maravilla de esos monstruos, ¿no? De pronto te va dando otra vez algo más y algo más y algo más y algo más y algo más. Y entonces empiezas a decir, ay, claro, es que esto no lo había visto nunca, ¿no? Porque hay tantos detalles en las películas que dices, uff, eso es interminable. Ahora, ¿cómo, digamos, hablando de gustos musicales, películas, libros, cómo descartas cosas que no quieres leer o que no quieres dedicarle tiempo? No porque no sean buenos, pero no, simplemente no es algo a lo que te quieras comprometer. ¿Cómo haces la curación para seleccionar tus contenidos? Curación o es por sentido común, es por recomendaciones, no sé. Yo ya tengo una estrategia de curación, ¿eh? No, sabes que creo que a lo largo de la vida vas descartando porque vas quedándote con lo que más te gusta, evidentemente, ¿no? O sea, toda la colección de discos que tuviste alguna vez, de pronto hay unos que yo creo que no, hay muchos aquí atrás que no he vuelto a oír nunca más en la vida, ¿no? Porque o los tienes en el teléfono, o los tienes en el ahora extinto iPod, ¿no? Y aparte tú eres de los que sí compra audios de alta calidad, ¿no? Tienes muchos audios de Peter Gabriel en alta calidad y demás. Entonces, de pronto lo que haces es quedarte con lo que yo creo que con lo que más me llena, voy a decirlo no de manera religiosa, con lo que más me llena espiritualmente. O sea, cuando me siento a oír un disco, y siempre tendré a mis artistas preferidos, ¿no? O sea, tienes tu top 5 que siempre escuchas y escuchas, como las películas, ¿no? De pronto dices, esta película la podría ver innumerables veces, bueno, también los discos, ¿no? O sea, evidentemente Gabriel, David Sylvian, Brian Eno, Robert Wyatt es un artista que me puede fascinar, ¿no? Y de ahí pues vas recortando, pero por supuesto que hay cosas de música contemporánea que oyes que no le gustan a nadie, ¿no? Música con gretas y cosas rarísimas, ¿no? Reggaetón y esas cosas, ¿no? Tengo música con gretas, no vas a creer, pero soy muy curioso, entonces la curiosidad también te lleva a buscar un montón de cosas. Lo que sí creo es que sin arte la vida sería muy triste, ¿no? Sí, no sería vida. Sería muy, muy triste. De por sí, ¿no? De pronto enfrentarnos a la realidad de la vida es doloroso, es complicado, Entonces el arte creo que, aunque hay arte que te hace reflexionar mucho y pensar mucho, y de pronto como que, ¿no? Dices, ¿qué acabo de ver, no? O ¿qué acabo de oír? Pero algo te mueve las fibras, y entonces eso es lo que nos hace humanos a fin de cuentas, ¿no? Uh-huh. A pesar de que venga la realidad aumentada y estas cosas que ya están haciendo de los programas virtuales y forman un humano y todas estas cosas, ¿no? Yo creo que todavía va a haber algo que no sabemos qué es, que nos mueve de esa manera diferente, ¿no? Que nos hace humanos. Oye, René, yo te quiero hacer una pregunta, porque para mí tú eres como un intérprete, un artista, un actor que ya está en un estado de madurez, que ya tiene una trayectoria, que ya tiene grandes éxitos. O sea, con eso ya quiere decir ya más viejito. No, ¿cómo crees? Me refiero más bien a
¿qué tan importante para ti es en este momento de tu vida en el cual ya conoces, dominas y puedes reflexionar sobre tu arte, tu interpretación, tu entorno, tu práctica? También tomar las riendas de la producción y decir, ok, además quiero y creo que es importante que se hagan estos proyectos, nadie lo está haciendo, yo los voy a hacer, o yo los voy a producir, o yo los voy a desarrollar para que se hagan. Pues mira, lo he intentado varias veces, o sea, no es nuevo para mí. De hecho, tuve una productora, Tomás la conoció. Ajá. Se hacían cosas evidentemente más como para la parte comercial, pero no descarto en algún momento de mi vida hacer algo que tenga algo más satisfactorio para mí, ¿no? Uh-huh. O sea, he estado en muchos cortometrajes de muchos amigos, a lo mejor incluso los conoces, de Paulo Riquet. Tengo amigos cineastas también que de pronto conocen este otro lado mío y me llaman para hacer sus cortometrajes y ¿no? Sus cosas. Entonces eso a mí me llena mucho, o sea, me gusta mucho, ¿no? Pero no he descartado en algún momento poder hacer algo mucho más cercano a mí, eso sí, ¿no? Porque, por otro lado, también tengo mi canal de comedia, de Desdoblados. Buenísimo. Que se hacen con sketches cómicos, ¿no? Basados en anécdotas que nos han pasado, las transformo, las escribo, las produzco de manera muy escueta, ¿no? No es una gran producción, evidentemente, porque pues, no tengo los recursos, pero lo he hecho todo, ¿no? O sea, he tratado de conjuntar todo y parece que, tú lo sabes bien, parece que es nada hacer 3 minutos de un sketch. Sí. Pero no, bueno, es desde escribir, siéntate a escribir el guión, visualiza lo que quieres hacer, dale algo más o menos concreto, que tenga gracia, que sea chistoso. Entonces es bien difícil, ¿no? Y curiosamente yo ahorita estoy en una etapa de mi vida que me acaban de contratar una productora que quiere justo hacerle la competencia Backdoor y me encargaron sketches. Yo ya había escrito comedia, pero de repente me di cuenta que cuando escribía comedia siempre estoy en un writer's room. Entonces es muy fácil porque estás con los demás y estás chacoteando y avanzas. Sí. Y de repente, a ver, escríbete un sketch solo en tu casa en la cuarentena, así como de, ¿ahora qué hago? ¿Y ahora qué digo? Es bien difícil escribir comedia solo. Sí, yo creo que la comedia, yo le tengo mucho respeto, o sea, de verdad no creo que sea nada fácil. Mi padre hizo mucha comedia, tenía una vida cómica maravillosa. Y mi suegro, que también ya falleció, pero bueno, mi suegro era un comediante, o sea, esto se dedicaba a contar chistes, ¿no? Y lo hacía muy bien, la verdad. Entonces, de pronto verlos era impresionante, ¿no? Porque decías, ¿cómo sabes el timing para decir el chiste exacto en el momento exacto? Ay, saber que está scripteado, pero parece tan bien improvisado, es impresionante. Claro, ¿no? Y que lo hacían, bueno, ya lo hacían como sin nada, ¿no? Entonces, pero a mí la comedia me gusta mucho, pero también le tengo mucho respeto y no me gustaría, tampoco hemos tratado de evitar en Desdoblados que sea también demasiado chapucera, ¿no? O sea, porque también... Sí, no, porque justo creo que ese es el veneno. No, la gente no lo ha visto, pero el veneno de la comedia mexicana es que dan por hecho que una comedia es una película con chistes, y no, existe toda una construcción muy grande del humor. Todo el humor deriva del dolor humano y cómo hacerlo sobrellevadero. Entonces, qué bueno que tú estás de ese lado. Cuando necesites apoyo con la producción, con la escritura, con la postproducción, aquí estoy a tus órdenes también, ¿eh? Ya estamos armando algo. Sí, hay que hacerlo. Sí, pero yo encantado de la vida. Sí, te digo, estamos haciendo estos sketches y es complicado, o sea, de pronto aterrizar las ideas. Yo, ahora que mencionabas, quiero imaginarme a Monty Python, ¿no? Yo también, por favor. Sentados todos en una mesa, mentándose la mano. pero gritaban las ideas. Y entonces, y de pronto, también, si veías el programa, podía haber ideas que no les funcionaban tanto, ellos mismos lo admiten, ¿no? Uh-huh. Pero de todas formas las soltaban y decían, bueno, estamos en el plan de experimentar, vamos a ver qué pasa, ¿no? Uh-huh. Pero mira lo que pasó, o sea, se hicieron una cosa de culto impresionante, ¿no? Que además, si tú la ves con atención, porque curiosamente ahora gracias a Netflix estoy volviendo a ver Flying Circus, te das cuenta que estaban súper adelantados a su época, así como Bowie en la música, Monty Python, muchas cosas. Por ejemplo, esto de tomar footage histórico y ponerles un dub diferente es divertidísimo, ¿no?
Y tienen chistes tan complejos como, por ejemplo, el del Mundial de Filosofía, que es Grecia contra Alemania, todas esas cosas. Pero aparte son varias capas de complejidad, ¿no? Muchas. 3, 4, 5 capas de complejidad. Y justo no son chistes, es un humor que sale de la complejidad. Claro. Ahora, por ejemplo, también, como tú dices, la comedia mexicana más bien se fue mucho hacia la cosa muy fácil, ¿no? Hacia el pastelazo, pero se repitió tanto que yo creo que se saturó de tantas cosas, porque incluso en los 70 hubo había unas buenas sitcoms en México. La criada malcriada, eran sitcoms. O sea, era comedia de situación, pero los escritores entendían que no era hacer chiste tras chiste tras chiste, sino lo que te daba risa era la tragedia que les pasaba a los protagonistas y que los llevaba a una situación extrema, ¿no? Ahora sí que el chiste del sitcom es ese, no es que tengas que contar chiste. Eso, por ejemplo, en doblaje no lo hemos entendido todavía. No está pasando. En doblaje pensamos que cuando nos llega y nos dice una serie es comedia, métele chistes. Y entonces meten 1 y 2 y 3 y 4 chistes que no entiende nadie, ¿no? Y de pronto se pierde lo que está en la serie muy bonito, que fue lo que pasó creo que con Big Bang Theory, ¿no? Que de pronto les hicieron voces chistosas y entonces hicieron chistes y entonces decían, espérame, no, es una comedia de situación, es un sitcom, ¿no? No, el chiste es todo lo que pasa. Claro, sí. Chistes. Oye, por ejemplo, ahorita que hablas esto, a mí siempre se me ha hecho muy interesante y es muy raro el término tropicalizar. Para los que nos ven en este momento, tropicalizar tiene que ver con adecuar a un contexto cultural las frases que se dicen en el doblaje como para que sean más cercanas al público. Justo pensando en los términos de Monty Python, hay un sketch que me gusta mucho, no sé si lo conoces, que ellos hacen mucho, se llama Four Yorkshiremen. Sí. Bueno, yo siempre he tenido como la intuición de que si logro, en el buen sentido, tropicalizar algo como Four Yorkshiremen, estaríamos como apuntalando las bases para un humor. Pero estás hablando de algo. Bueno, ese podría ser un proyecto que podríamos hacer. Vamos a tropicalizar Four Yorkshiremen y que funcione. Y la verdad es que también eso sucede en Estados Unidos que no sucede acá. Este brainstorming, estas ideas compartidas, de pronto es lo que hacen que funcionen los programas, porque series como Breaking Bad, como todo el spin-off de Better Call Saul. Extraordinario, para mí mejor que Breaking Bad. No, de pronto ven los capítulos y dicen, pero qué tamaño de escritores, ¿cómo pueden escribir así? Pero es que no es uno, es todo un equipo, ¿no? Como tú decías, se sientan en una mesa y dicen, a ver, vamos, para pasar esto, ¿de dónde partimos? De aquí. A ver, tú. Y entonces arman una cosa. O sea, los guiones de Better Call Saul, o sea, dices, no puede ser. Maravillosos, sí, maravillosos. Escritores. Y todo, eso sí estoy absolutamente seguro y con certeza lo digo, si no tienes un buen guión, no puedes hacer nada. O sea, puedes tener al mejor cineasta del mundo, los mejores actores del mundo, pero si no partes de un algo, muy poco puedes hacer. Sí, pues lo decía Kurosawa, un guión mediocre y un gran cineasta da una película mediocre, pero un gran guión y cualquier persona da una buena película. Claro. Absolutamente de acuerdo con... Pues es que, por ejemplo, así como el doblaje mexicano ha logrado un gran profesionalismo a través de la estructuración y profesionalización de su práctica, ahora también ya es momento de que en todos los otros rubros de la producción, incluido el guionismo, comencemos a utilizar esas prácticas. Por ejemplo, los writers' rooms en México no se toman tan en serio y tampoco se toma... No. Y sí ha habido intentos, ¿eh? Sí, los ha habido. Sí ha habido como intentos de digamos, hacer este brainstorming, ¿no? Sí. Muy bien, vamos a hacer otra pausita creativa. Como les dije al principio de este episodio, bueno, hace 2 episodios, la idea era dividir esto en 3 partes. Entonces aquí terminamos la segunda parte y los esperamos en el siguiente episodio con lo que queda de esta plática. ¿Sale? Nos escuchamos pronto. Bye.